Y bueno, muchas gracias por conectarse a esta serie de talleres que estamos que estamos ofreciendo desde Les Elegides, que hacemos una vez al mes hasta el mes de mayo. La idea es fortalecer el intercambio entre las selectas del sur global y las selectas de Mallorca y generar un espacio de aprendizaje basado en el intercambio de experiencias y de conocimientos. Entonces, para este taller, para esta segunda sesión, habíamos propuesto hablar sobre liderazgo y participación política. Y, y bueno, veo que se está conectando gente. La gente que se conecte, por favor, que apague el micro, si puede ser. A ver, un segundo. Bueno, a ver, un segundito que tengo que silenciar. Sí, bueno, y para ello hemos traído a una experta en liderazgo y en participación política. Así no soy yo tampoco siempre la que estoy aquí porque yo no puedo, yo no sé, yo sé muy pocas cosas, entonces no puede ser. Y nada, antes de comenzar, intento siempre buscar alguna frase un poco motivadora. Y bueno, quería comentaros esta frase y a Lidia Gayler, que sobre todo las compañeras de Bolivia la conocerán, fue una presidenta de Bolivia en los años 70. Y bueno, esa frase que igual nos viene ahora súper bien para los tiempos que estamos viviendo, que dice, los tiempos difíciles exigen valentía, compromiso y sobre todo principios inquebrantables. Entonces, bueno, creo que puede ser una frase que se podía aplicar en aquella época, en los años 60, 70 y y todavía es vigente. Em, a ver, un segundito que quiero pasar y no puedo. No sé qué le pasa. Ahora. Bueno, voy a presentar a nuestra ponente de hoy. Eh, Ha hecho un hueco en su agenda para poder estar con nosotras en la distancia y poder compartir sus conocimientos con esta red y con este espacio que son Les Elegides. Hablamos de Ana Lidia Fernández Layos, que cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión del cambio personal y organizacional. Es la fundadora y directora de Opciónate y tiene experiencia en el desarrollo de estrategias innovadoras para el empoderamiento y la equidad de género, sobre todo en el ámbito de la cooperación internacional. Bueno, supongo que Ana Lidia ya lo repetirá, pero la idea también es compartir. No queremos darle este enfoque un poco norte-sur, del que no somos partidarias ni compartimos, sino más que nada desde la experiencia que tenemos en la cooperación, poner un espacio para intercambiar a través de un café digital, intercambiar las experiencias y qué pensamos y qué opinamos y cómo nos vemos en los espacios de liderazgo. Ana Lidia tiene una amplia trayectoria en Naciones Unidas, ha trabajado para la Comisión Europea, diferentes ONGs y bueno, yo creo que puede ser un referente en cuanto a formación de liderazgos feministas para ONU Mujeres y para la Escuela Diplomática. No me extiendo más porque podría, el currículum de Ana Lidia es mucho más largo. Y aquí os dejo un poco los 4 puntos. Ahí tengo aquí una tal Antonieta, perdón, que está todo el rato entrando y saliendo. Aquí os dejo los 4 puntos un poco que va a tratar Ana Lidia: autoimagen y autoconcepto como líder, liderazgos feministas y la diferencia con liderazgo femenino, definiciones sobre los tipos de liderazgo, autoanálisis de mi liderazgo y después un momento para compartir y reflexionar. Si durante el taller alguna tiene alguna pregunta, algún comentario, quiere intervenir, puede o pedir la palabra, que estaré atenta, o pedir la palabra bien levantando la mano o por el chat. Entonces, bueno, sin más rodeos, le doy la palabra a Ana Lidia. Muchas gracias.
Hola, muchísimas gracias, Vanessa. Estoy encantada de poder participar en este proyecto tan interesante y que pone en contacto que nos hace tanta falta como mujeres de distintos países, de distintos contextos y que bueno, que nos une una motivación común que es reflexionar sobre cómo nos afecta el mundo y cómo nos afectan nuestras propias creencias a nuestro liderazgo, siempre en este caso desde el enfoque de género, ¿no? Entonces, bueno, la sesión de hoy me gustaría que fuera muy interactiva. Esto quiere decir que yo voy a hacer una introducción de los principales conceptos que me gustaría que trabajáramos, sobre los que me gustaría que reflexionáramos. Voy a lanzar una serie de preguntas de reflexión y luego me gustaría que se tomaran un tiempito para anotar sus reflexiones y que quien quiera las pueda compartir y las pueda poner en común. Eso lo vamos a hacer como en un par de ocasiones, en torno a dos, tres temas distintos y luego también dejaremos un tiempo al final para conclusiones, para compartir lo que se haya quedado en el tintero, para debatir, etcétera. Entonces, lo primero que me gustaría pedirles es que tomaran mucha conciencia de, a medida que va avanzando el taller, qué pensamientos y qué emociones les vienen, ¿no? Y que también las anoten. Esto me incomoda, esto me ha dejado extrañada, con esto tengo una duda, esto me ha dejado tensa, sin darme cuenta he ceñido el entrecejo, esto me relaja, estoy asintiendo porque con esto me identifico, ¿no? Porque me parece muy importante trabajarlo también desde esa conciencia de qué es lo que nos ocurre mientras vamos reflexionando sobre los distintos conceptos. Entonces, bueno, esta es mi sugerencia. Si surge alguna pregunta que les es muy urgente que resolvamos mientras voy hablando, pueden, por supuesto, pedir la palabra, ¿no? A través de la manita que tenemos de participar y pueden plantear la pregunta directamente con o sin cámara, con el micro y o también a través del chat. Le voy a pedir a Vanessa que en caso de que yo esté hablando y no me dé cuenta, yo voy a estar atenta, pero cuando una se concentra a veces no se da cuenta de que alguien ha pedido la palabra o que alguien está escribiendo en el chat, que me puedas apoyar un poquito con esto, ¿no? Por si acaso, para no tener a nadie esperando mucho tiempo. Y si ven que yo no me doy cuenta y Vanessa tampoco, pues siéntanse libres de interpelarnos, de intervenir, por supuestísimo, ¿no? Entonces, bueno, de lo primero que me gustaría que habláramos es que tomáramos conciencia de qué es lo que nos ha afectado, qué es lo que nos ha influido en nuestro autoconcepto, en nuestra identidad, como personas, como mujeres y como líderes, pensando en el liderazgo en un sentido amplio, como la capacidad de influir, de sentirnos en control, la capacidad de tomar decisiones. Yo voy a mencionar otra frase que también es importante, además de la que mencionaba Vanessa, que es lo personal y lo privado es político, ¿no? Y lo político es personal y privado. No cito a nadie en concreto porque es una frase que se ha utilizado por parte del movimiento feminista durante la segunda ola, las protestas estudiantiles, etcétera, y la han utilizado distintas personas, pero ninguna dice que sea suya de su propia creación. Es algo que ha ido circulando, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque lo personal siempre es político, lo político siempre es personal. Entonces, es muy importante que vayamos viéndonos a nosotras mismas un poco en ese baile, ¿no? Entre quién soy yo, en qué ámbitos distintos y cómo influye eso en mi posición, en su posición como líder política, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo influye lo personal a lo político y cómo va influyendo lo político a lo personal, ¿no? Esto es muy importante que lo vayamos también pensando. Yo tengo un grado en Relaciones Internacionales, en Cooperación, en Ciencias Sociales y Jurídicas y además quiero decir que tengo esa visión un poco de análisis global, ¿no? De análisis de las estructuras y al mismo tiempo me formé como experta en inteligencia emocional y también como terapeuta Gestalt. Entonces van a ver que la sesión también tiene un componente muy fuerte como de análisis psicoterapéutico, ¿no? Porque me parece muy importante que lo vayamos trabajando desde el análisis social, político, estratégico, pero también desde un análisis interno, ¿no? Entonces, bueno, les voy a pedir que hagan este trabajo también de conciencia de qué les está pareciendo lo que yo voy diciendo, ¿no? Si se distraen, si les viene algún ejemplo a la cabeza, si quieren ir anotando
qué les va pareciendo los temas que se van abordando. Entonces, bueno, me gustaría que pensáramos en esta reflexión individual que luego quien quiera puede compartir en lo conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que resaltaríamos cada una de nosotras mismas en nuestro autoconcepto y en nuestra autoimagen? Entonces, me gustaría que se tomaran un par de minutitos o 3 para hacer un dibujo de ustedes mismas. Y habrá algunas que me dirán, yo no sé dibujar, esto pasa en todos los talleres. ¿Cómo me voy a dibujar esto? Bueno, un esbozo. Y las que les cueste más dibujar, que a algunas igual les resulta más fácil y otras les cuesta más dibujar, me gustaría que anotaran las características que creen que las definen como persona, como líder, ¿no? Si quisieran resaltar algo de ustedes que las define como líderes vitales, como líderes en su hogar, como líderes en su vida en general, como líderes políticas en particular. Las que quieran que se vayan dibujando, ¿no? ¿Qué dibujarían? Pueden dibujar objetos, se pueden dibujar a sí mismas, pueden poner palabras, ¿no? Me gustaría que nos tomáramos como 2-3 minutitos individualmente para hacer este ejercicio. Pongan al menos 5 características, objetos o rasgos o elementos en el dibujo. Puede ser algo interno, como una cualidad de la personalidad, o puede ser también algo externo, puede ser una mirada, puede ser mi altura, puede ser mi pelo, puede ser mis gafas, puede ser mi sonrisa, mi seriedad. Vale. Me gustaría que ahora, estos son como las cualidades, los elementos que yo valoro de manera positiva, hemos dicho, ¿no? Como líder. Entonces ahora me gustaría que cogieran otra página distinta, que esta le dieran la vuelta, la taparan, no la vean. Cojan otra página distinta. Sí, digo, Y pensemos en aquello que no nos gusta, que nos incomoda, que nos molesta de nosotras mismas a la hora de liderar nuestra vida o en nuestro puesto político. Listen, Ana Lidia, Sí, hola, buenas, buenas. aló, buenos Te días, escucho, sí, Matilde, buenos días. buenos días, Listen. Y quiero consultarles cómo tenemos que dibujar lo que usted está explicando, a quiénes tengo que dibujar, yo tengo que dibujarme. Te tienes que dibujar a ti misma si quieres. Si, por ejemplo, alguien piensa en su mirada, puede dibujar su cara con su mirada. Si le cuesta dibujar, porque hay personas que no les gusta o les cuesta más, pueden simplemente anotar, escribir Ya, ¿eso dónde tengo que dibujar en mi cuaderno o en tu cuaderno, en una hoja de tu cuaderno. En una hoja pedía sí, las cualidades positivas, lo que te gusta de ti, que puede ser una cualidad, que puede ser una ya, parte de tu personalidad o puede ser algún elemento de ti.
Ya. ¿Y qué más tengo que hacer? Y en la Yo- otra página distinta, cuando termines haciendo eso, lo que no te Ajá. gusta, algo que te incomoda, que no te gusta de ti, que te hace sentir insegura. Todo esto es para Ah, ustedes. Quien quiera luego lo comparte, quien no, no lo comparte. Eso es para la reflexión propia. ya, ya. Ya, entonces voy a dibujar. a mí no me gusta, Gracias, a mí no, dice. compañeras, a mí no me gusta dibujar, yo estoy escribiendo aquí. Quien quiera puede escribir o dibujar, lo que cada una prefiera, como se sientan más cómodas. Y puede ser cualquier cosa, les pongo un ejemplo. A mí me gusta de mí mi mirada, por ejemplo. Creo que me siento bastante en control de mi mirada, ¿no? Me siento cómoda mirando a la gente de frente, ¿no? ¿Qué cosa no me gusta de mí? Que se me nota mucho cuando estoy nerviosa en la voz, ¿no? Y, y me gustaría tener la voz un poquito más grave. Cuando me escucho en las grabaciones me parece que no es tan grave. Luego ya veremos qué asocio yo con tener la voz más grave. Pero, pero sí, a momentos me gustaría tener como una voz más firme y no tan suave. O yo la escucho suave, luego ya me podrán decir el resto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sería, estas serían, pero digan más cosas, ¿no? Puede tener que ver con cualidades. Me gusta mi diplomacia. No me gusta que me pongo nerviosa con algo. No sé. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando en esta línea, ¿no? Y ahora me gustaría que pensaran de esto que les gusta y que no les gusta, si tiene que ver con ustedes mismas y lo tiene que ver con alguna persona de su familia que les haya dicho algo respecto a estas cualidades o respecto a cosas de ustedes mismos. Por ejemplo, mi abuela me decía que yo era demasiado independiente, que no me iba a casar nunca así, ¿no? O me decían que me parecía a mi otra abuela y era muy mandona, por ejemplo, ¿no? Y esto a mí me afectó, ¿no? Esto era algo que a mí me condicionó. Pues piensen en qué elementos de su familia, qué cosas han valorado de ustedes en su familia, que les han beneficiado y qué cosas igual han escuchado, aunque a lo mejor no se las han dicho a ustedes directamente, de cualidades o características que en su familia no gustan y o resaltan mucho y que a lo mejor a ustedes les ha influido, ¿no? En su concepto de ustedes mismas y en su juicio hacia los demás también. Porque en el juicio hacia una misma a veces también hay juicios hacia los demás y viceversa, ¿no? Se relacionan. Luego iremos viendo esto. Y vayamos pensando cuánto de esto afecta a nuestro liderazgo. Ya sea en la manera en que nosotras nos vemos y nos sentimos como líderes o en la manera en la que los demás, en la que nos mostramos y en la que los demás o las demás personas nos perciben, que nos haya llegado, ¿no? O que pensemos que piensan los demás. Y distingamos entre cuando nos lo han dicho directamente y cuando es una sensación de que no gusta. ¿Vamos bien por aquí? Vale. Ahora pensemos en pensemos en otros términos en lo mismo, ¿no?
¿Qué cualidades o características mías o de mi autopercepción, de mi autoimagen, me dan fuerza, me empoderan? ¿Y cuáles me debilitan, me hacen sentir más insegura, me quitan energía para liderar? ¿Qué idea que nos hayan dado sobre nosotras mismas de eres una, Vanessa es una no sé qué, o es muy no sé cuánto, ¿no? O no es muy no sé qué, ¿no? Que nos hayan dicho, que hayamos interiorizado. ¿Qué nos condicionan? ¿Cómo nos condicionan nuestro comportamiento? ¿Cuáles me impulsan? ¿Cuáles me frenan? Todavía no opinen, ahora mismo tomen nota y ahora en un poquito, si se refieren con participar, a hablar en voz alta. Ahora en 2-3 minutitos les voy a pedir que quien quiera comparta. Y estábamos en cuántas de estas ideas que podemos tener que nos hayan dicho de eres muy así o eres muy asá o no eres muy así o no eres muy asá, nos impulsan y cuántas nos frenan. Y luego la última pregunta sería, ¿cuánto de esto, de todo esto que hemos reflexionado y que hemos apuntado, tiene que ver con ser mujer? Sería distinto si fuéramos un hombre. Y ahora sí me gustaría que quien quiera comparta sus reflexiones o una parte de su reflexión. Lice, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Bueno, Paulina. yo soy la concejal de Azurduy y bueno, a mí me gusta mucho sus propuestas que nos está compartiendo así para poder sentirnos seguras de lo que trabajamos por el beneficio de la sociedad, ¿no? Pero somos humilladas por las mismas mujeres. Antes éramos por los hombres, pero ahora somos por las mismas mujeres, por las mismas concejalas de acá de mi municipio de Azurduy. Siempre me anda chantajeando una cosa y otra. Ella nomás quiere participar en algunos talleres y a mi persona no deja, pues. Entonces de eso me siento insegura como autoridad que no puedo ejercer, ¿no? Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto que comentaba la compañera tiene que ver con las influencias externas, que luego también hablaremos de esto más, ¿no? De cuando el comportamiento o actitud de otras personas nos afectan, ¿no? Ahora me gustaría que nos centráramos en aquellas ideas sobre nosotras mismas que nos afectan, ¿no? Por ejemplo, cuando esta mujer que tú comentas no participa o no asiste o lo que comentabas, ¿qué te hace pensar a ti de tu liderazgo? Sí, pues ella no participa y no se entera nada de estos talleres. Ella es antigua concejal, entonces siempre nos humilla, me humilla mi persona. Ella nomás quiere ser todo y de eso nos sentimos medias incómodas, pues no podemos siempre ejercer. Ujú.
¿Y cómo te humilla? O sea, ¿qué dice? ¿Qué hace? Que ella sabe más, pues. ¿Y es verdad? Sí, porque ella antigua concejal, pues, sabe todos los movimientos de un lado al otro lado, entonces ella nomás quiere participar y otros no quieren que participemos. Ujú. Sí, Pues podríamos decir que tú piensas que sabes menos que ella. no, yo he sido siempre, he sido autoridad, he sido de base, he sido de la organización, he sido secretaria de actas, he sido junta escolar, junta de núcleo, junta de distrito, así he ido subiendo y ahora es esta primera gestión del 2021, estoy como concejal titular. Entonces, a mí me gusta siempre participar en las reuniones, pero fuera de las reuniones a mí no me gustan los chismes. Si yo tengo que decir en la reunión lo que pienso y lo que siento, ¿no? Pero después yo me callo de que pasa la reunión, yo no comento absolutamente nada. Y mi colega concejal, y ella sale de la sesión, va a comentar hacia las calles. Eso a mí no me gusta y me parece raro, pues. Ujú, Ella le dice, ujú. Vale. ¿Y, ¿y qué podrías hacer como líder con esto, Paulina? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se te ocurre? "Mm, sí, pues yo pensaba así, no sé, así nomás me pienso, me callo. Ujú. Porque en esto Así, es importante, luego lo abriremos un poquito más, ¿no? Pero en esto es importante para mí dos cosas, ¿no? Una es que ella parece que está actuando como si supiera más cuando, y eso no, tú te planteas que no es verdad, que ella sabe lo que sabe, pero tú también sabes, ¿no? Y luego, por sí, otro lado, lo que te molesta y te hace sentir incómoda y pones que te sientes humillada es porque ella parece que critica comentando cosas privadas de las reuniones en un ámbito público. ¿Lo he entendido bien? sí, Ujú. Vale, pues lo dejamos ahí, Paulina, si te parece, a ver qué opinan las demás de todo esto, ¿no? Pero en esta parte, lo que me gustaría que nos centráramos en el análisis de una situación como esta es qué es lo que te mueve a ti, qué es lo que te hace sentir a ti de tu propio concepto como líder y qué podrías hacer tú en esta situación, ¿no? Que en tu beneficio. Modesta había pedido la palabra. Hola, buenos días. Qué gusto formar parte de esta sala, en verdad, de este evento. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Modesta Yauri Romero, alcaldesa del distrito de Vilcabamba, en una región aquí en Pasco, en Perú. Bueno, actualmente también presido la Asociación de Alcaldesas del Perú. Lamentablemente, pues en el Perú de más de 1890 municipalidades están siendo lideradas más del 6%, mujeres tan solo somos 112, apenas el 5.5% de participación de mujeres líderes en el Perú y todo el resto son varones. Bueno, como ya han ido comentando, lamentablemente para las mujeres, pues hacer política es bastante complicado, más aún en el Perú, porque hace poquito han eliminado la ley de la paridad. Era una herramienta bastante clara para nosotras para poder apalancarnos, pero es lamentable saber también que en primera votación han extinguido esta ley y quienes más han votado a favor de esta ley han sido mujeres congresistas, ¿no? Entonces, por ese lado, creo yo, todavía nos falta concientizar a las mujeres de que debemos de apoyarnos, porque si fuéramos más en política, pero más en política quienes realmente tomemos decisiones, porque muchas veces las regidoras, las consejeras, forman parte de la política, pero no son quienes toman decisiones. En cambio, al ser autoridad, al ser alcaldesa o al ser gobernador,
queramos o no, tenemos esa facultad y esa potestad de tomar decisiones y es ahí cuando uno puede cambiar la realidad de su territorio, la realidad de su país. Estamos en esa lucha. En estos días he estado buscando a la congresista que nuevamente ha presentado un proyecto de ley para poder, en el Perú, para que está pidiendo, ¿no?, que nuevamente se reactive esta ley de la paridad, de la paridad, perdón, ajá. Entonces, estamos trabajando de la mano, ya la asociación ha hecho un match con la congresista, ella se llama Ruth Luque, la congresista por Cusco, ya lo ha presentado, ahora estamos concientizando también con nuestros congresistas de que puedan ellos votar a favor de esta ley. Ojalá se pueda dar. No hay peor gestión que no se haga, como dice el dicho, pero estamos en ese gran reto, ¿no? Porque sé que otros países han avanzado, porque tienen estas leyes de apalancamiento para que las mujeres obligatoriamente por esta ley puedan estar participando en política. Entonces, ha sido un retroceso grande para nosotros en el Perú de que se haya extinguido esta ley. Lo que a nosotras como autoridades, y yo se los cuento porque soy la presidenta de la asociación, casi todas las alcaldesas llegamos con ese ánimo de querer trabajar por nuestro distrito, de querer cambiar la vida de nuestros ciudadanos, de querer mejorar su calidad de vida en especial. Pero, ¿sabes qué es lo que muchas veces nos desilusiona o hace de que, como se dice en términos coloquiales, lo que nos bajonea es de que lamentablemente en el Perú traer o llevar proyectos a nuestros distritos es muy complicado? Lo han puesto muchos candados, demasiados candados. Cada año cambian los parámetros para llevar proyectos. Los que somos de municipalidades pequeñas recibimos poquitos recursos. Y un ejemplo claro nada más es de que, por ejemplo, ahora por estos desastres que en el Perú ha sido fatal también, tal vez como en otros países, por estas intensas lluvias, hemos tratado también hace bastante tiempo sacar defensas ribereñas para que nuestros distritos, nuestros pueblos no se puedan ver inundados. Pero lamentablemente año tras año modifican los parámetros y de pronto nos gana ya el otro parámetro y cambia de pronto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora nos piden hacer un EVAR para poder identificar los riesgos, pero ese trabajito del EVAR nada más nos cuesta 60.000 soles y nosotros no tenemos. Entonces, eso a nosotras, las autoridades, aquí en el Perú nos frustra, nos trunca y muchas veces la población, si bien es cierto, nos han dado la oportunidad a casi todas nosotros por primera vez que somos mujeres, autoridades, alcaldesas de nuestros distritos, nos han dado la oportunidad, pero nos lo han dicho de que si no haces una buena gestión, se cierran las puertas para ustedes. Por eso es que llevamos esta gran responsabilidad, esta gran carga y de que estamos obligados sí o sí a hacer una buena gestión, porque a los varones no se les dice eso, ¿no? No se les dice de que tú, varón, que estás ocupando la alcaldía, si no haces una buena gestión, se cierra la puerta para los varones. No les dice. Muy interesante, Modesta, lo que planteas. Rescato 2 o 3 ideas clave. Pero estamos en ese camino. Eso es lo que nos frustra un poco a nosotras, de que estamos ahí trabajando incluso con la presidencia. Se cortó un poquito, ¿no? Perdón. Sí, los parámetros son muy rigurosos, por un lado. Por otro lado es de que hay mucho acoso político, demasiado, tanto de la prensa, de las mismas mujeres, de que no, ella no puede, ya ves, ¿por qué le diste la oportunidad? ¿No? Entonces, eso como que nos bajonea un poco, pero como nosotros ya nos estamos empoderando, la idea es esa, ¿no? De que te empoderes, porque justamente también la semana pasada tuvimos una reunión con otra congresista que ya lleva casi 30 años de congresista y ella nos dice, ¿no? De que las mujeres no podemos estar de paso por la política, las mujeres nos tenemos que quedar
a hacer política y tenemos que hacer una buena carrera política. Entonces, eso nos metió a la cabeza a todas y estamos en ese camino como asociación. De verdad, agradezco mucho a Vanessa que me ha podido contactar y la verdad que todo lo que estoy aprendiendo se lo estoy transmitiendo a ellas también. Y estoy muy segura, pues, de que nos vamos a seguir empoderando. La idea es empoderarnos cada una de nosotras y aquella crítica que venga simplemente dejarle sin efecto. Ese se llama empoderamiento, que no te importe lo que el resto opine de ti, pero la idea es de que tú estés haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, en eso tenemos que trabajar, pienso yo, y un buen líder o una buena lideresa, lo primero que tiene que tener es uno, creérsela, de que sí puede, de que sí las cosas lo está haciendo bien. Lo otro es empoderarse y de lo que opine el resto, simplemente dejar sin efecto hacer caso omiso. Gracias. Muchísimas gracias. Has lanzado un montón de ideas interesantes. Precisamente es en este proceso de empoderamiento que pretenden, que ustedes ya están sobradamente empoderadas a un montón de niveles, pero nunca sobra el empoderamiento colectivo, ¿no? Y el poder reforzarnos, y por eso han contado conmigo las compañeras, ¿no? Para que podamos hacer este análisis intrapersonal, ¿no? Que era lo que yo les proponía con estas preguntas, acerca de cuándo se nos tambalea este empoderamiento, ¿no? ¿En qué momento se nos tambalea? ¿En qué momento nos sentimos inseguras? Porque lo que tú planteas es crucial, ¿no? El decir, ¿cómo hacer que no nos afecten las estructuras patriarcales, machistas, las críticas, las luchas por parte de otras mujeres, como comentaba antes Paulina, las diferentes reglas que nos aplican, ¿no? Por ser hombre o por ser mujer, la sobreexigencia a las mujeres, el que nos den pocos recursos, que es otra manera de darnos poder sin darnos poder, ¿no? El que haya retrocesos, que esto también nos frustra mucho, ¿no? Porque hay avances, pero luego hay retrocesos, ¿no? Parece que ya hemos llegado a adquirir ciertos derechos y de repente esos derechos se caen, ¿no? Todos estos obstáculos externos nos afectan a ese empoderamiento. Entonces, por eso les planteaba como ejercicio psicoterapéutico este análisis para que identifiquemos en qué momentos, qué cuestiones de nuestro liderazgo, de nuestro autoconcepto, de nuestra identidad, de nuestro empoderamiento nos refuerzan, nos ayudan en esos momentos difíciles en los que hay otra concejala que nos critica, que está dando a entender que sabe más que nosotras, la rabia que nos puede suscitar el que en lugar de ser una compañera sororaria por ser mujer, encima cuando la lucha viene por parte de otras mujeres, a veces esto nos frustra más, ¿no? Nos dificulta más. Me gustaría que compartieran un poquito de en qué momentos, de lo que les comentaba, ¿no? De lo que les preguntaba, en qué momentos, qué cualidades ustedes ponen a disposición personales de las que se sienten orgullosas y que además les sirven en la práctica para sobrevenir, para resolver o para afrontar estas situaciones, y qué cuestiones les afectan, ¿no? Cuando comentaba la compañera, tenemos que estar empoderadas, no tenemos que dejar que nos afecte. ¿Qué cosas ustedes notan que si se lo dicen no les afectan o si les pasan no les afectan, pero hay otras que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Paulina comentaba, ella dice o hace como que sabe más. Y yo le decía, ¿es verdad? Y ella decía, no. Y ha dicho un no categórico, ¿no? Lo cual presenta como una seguridad en, ella dice eso, pero no es cierto, ella tiene unos saberes y unos conocimientos y yo tengo otros. Esto es súper importante porque esta seguridad en ti misma, Paulina, este convencimiento, lo vas a mostrar en tu liderazgo, lo vas a mostrar en la manera en que te presentas, en la que reaccionas, en la que te comunicas, en la que te relacionas, cuando ocurre algo con respecto a esta otra mujer que comentabas, ¿no? Si el hecho de que la otra persona nos diga que sabe más nos hiciera dudar de nuestra experiencia y nuestros saberes, ahí tenemos un punto débil que tenemos que reforzar en la práctica. Ya sea
reivindicando ante nosotras mismas nuestros saberes y nuestros conocimientos, aunque sean distintos de los de la otra o el otro, en este caso de la otra, o ya sea diciendo, ah, que es verdad que ella sabe más de esto y lo otro. Bueno, igual puedo reconocérselo, eso no tiene por qué implicar una debilidad para mí, porque imagínense que nos estamos enfrentando a un candidato o una candidata que tiene más años de experiencia. No pasa nada. Él o ella tiene esos años de experiencia y yo puedo aportar lo que sea que yo puedo aportar, que me ha llevado a tener el puesto que tengo porque me han elegido por algo. Igual me han elegido precisamente porque no tengo 30 años de experiencia y tengo una mirada más fresca. Igual me han elegido porque soy parte de otra generación. Me han elegido y yo me presento con mis cualidades, que el hecho de que la otra persona tenga otras no minusvalora las mías. Pero también con humildad el decir, igual conoce más algo que a mí me interesa conocer. Entonces, el que me muestren una debilidad o una carencia puede implicar también un impulso a mi automotivación para completar mi formación y mi experiencia, ¿no? Quiero decir, los demás son espejos también para una, espejos para reforzarnos y espejos también para mostrarnos nuestras vulnerabilidades o carencias. Y luego ya la decisión en el empoderamiento está lo que hagamos con eso, ¿no? Que puede ser frustrarnos, que puede ser deprimirnos, que puede ser entristecernos, que puede ser debilitarnos o que puede ser reforzarnos, ¿no? Y ahí está ese empoderamiento que mencionaba la compañera, ¿no? Que es imprescindible, el cómo hacemos, cómo reaccionamos frente a las cuestiones que nos pasan y que nos afectan. Y luego, otra cuestión que comentaba Modesta y que es importante, y que yo les hacía la última pregunta. ¿Cuánto de todo este análisis propio, de lo que nos empodera, de lo que nos desempodera, de esta autoimagen positiva y negativa de mí, tiene que ver con los estereotipos machistas de mi entorno, de mi familia, de la gente que me importa y que me influye? ¿Y cuántos los he asimilado yo como propios y soy machista ante mí misma? Y yo misma tengo prejuicios también, ¿no? Me gustaría, si alguien quiere participar con estos temas. Lice, bueno, Lice, quería opinar. Perfecto. Lice, yo me quedaría con lo que ha dicho la alcaldesa Modesta del Perú y he rescatado muchas palabras y yo lo haré así. Yo me siento segura como soy líder y soy concejal y yo opino las cosas que debo opinar correctamente, no ando insultando a mi otra compañera, que ella siempre insulta, ¿no? Las palabras. Entonces yo me siento segura como autoridad que yo estoy opinando y resgato muchas cosas que están explicando y de la compañera que ha sido alcaldesa. Nosotros siempre hemos sido las mujeres marginadas, pero ahora, hoy en el día, con la ley 50, hemos sido tomadas en cuenta 50 y 50 más uno, ¿no? Las mujeres, y estamos siendo autoridades y nos sentimos capaz y seguras, pues. Entonces, con esta taller virtual vamos a poderse sentirse más seguras y más capaz como mujeres, ¿no? Que no somos muy antiguas, que hemos sido autoridad, somos nuevas y yo me siento feliz. Hay veces reacciono y lo digo las verdades, ¿no? Pero no me dejo humillar siempre. Eso sería, muchas gracias y voy a seguir en el taller. Muchas gracias, Paulina. También es muy interesante pensar en las referentes y en las antirreferentes. Quiero decir, por ejemplo, Paulina decía, yo no quiero comportarme como se está comportando esta compañera, ¿no? Yo no quiero insultar
no quiero hablar fuera de las reuniones, de los temas de las reuniones, ¿no? Entonces esto también nos sirve para empoderarnos y posicionarnos, ¿no? Frente a lo que sí y frente a lo que no, también, ¿no? ¿Había pedido la palabra alguien? ¿Aurora? Sí, Aurora y luego Zulma. Perfecto. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? En el caso mío, bueno, mi nombre es Aurora Torres, soy primera regidora de la Municipalidad de La Arena, un distrito que pertenece al departamento de Piura del país Perú. Bueno, con respecto a lo que compartía, con aquellas habilidades o cualidades que considero yo que fortalece mucho nuestro liderazgo femenino, en el caso mío considero que tengo facilidad para expresarme o para poder opinar frente a las situaciones que se plantean dentro de las sesiones de consejo, frente a las opiniones del alcalde, ¿no? Porque en mi caso, el alcalde es varón y obviamente siempre es una persona de más de 70 años que tiene un pensamiento machista y que obviamente lidiar con personas con ese tipo de pensamiento se dificulta un poco sobresalir tú con tus ideas, ¿no? Incluso hay un poco de limitación al momento de poder hacerme partícipe de las reuniones o de los intercambios de ideas con otros líderes, pero considero que la facilidad que tengo para expresarme, para adaptarme a las situaciones me ayuda bastante. La personalidad, mi tono de voz, siempre soy de las personas que trata de expresarse de manera segura, porque la seguridad es algo que siempre va a hacer que la otra persona sepa que tú sabes de lo que estás hablando, ¿no? De repente una de mis debilidades que puedo tener frente a ciertas situaciones que se presentan es que soy una persona muy sensible y que tal vez algún comentario demasiado fuerte o que sobresalga mucho dentro del momento en el que estamos lidiando puede tocarme un poco, pero siempre busco fortalecerme frente a ello y mejorar. También soy una persona muy autocrítica y yo creo que también eso es algo que a veces, si bien funciona para que tú veas tus errores y puedas hacer mejor tus actividades, también a veces juegue en contra porque el mismo de estarse autocriticando hace que te detengas en algunas situaciones y no te sientas con la seguridad para enfrentarlas. Trabajar en ello es una actividad constante para poder reforzarla. Yo creo que también el entorno familiar en el que me he criado no ha sido en una familia machista, al contrario, he tenido un papá que siempre nos ha dado la oportunidad tanto a sus hijos varones como mujeres y nos ha empoderado desde muy pequeñas, mostrándonos el valor que tenemos y que no somos menos que nadie, ni por condición cultural, ni por condición socioeconómica. Entonces, que siempre como mujeres inteligentes y con habilidades vamos a tener la oportunidad de sobresalir. Entonces, yo creo que es muy importante lo que usted decía, ¿no? El entorno en el que yo crezco para saber mi valor, para conocer de lo que soy capaz y también conocer mis limitaciones, porque al igual que la compañera, por ejemplo, que tiene una persona que le genera a ella conflicto por el tema de la personalidad que tiene, ¿no? Que creerse más y compartir cosas que de repente son íntimas en temas concejales. Igual, todos tenemos, creo yo, dificultades dentro del entorno en el que nos movemos porque es imposible no lidiar con ese tipo de cosas porque somos personas con diferencias, con diferentes creencias, con entornos, criadas en entornos diferentes y por lo tanto va a afectar dentro de nuestra personalidad. Pero lo importante es que conozcamos de lo que somos capaces y también sepamos fortalecer aquellas debilidades frente a situaciones que aún no sabemos manejar bien para que en el futuro podamos tener mejores capacidades, más desarrolladas y poder demostrar que estamos fortaleciendo aquello que en algún momento de repente no nos ayuda mucho para sobresalir, ¿no? Esa era mi participación. Gracias. Maravilloso, Aurora. Importantísimo. Por eso yo iba al entorno familiar, ¿no? Porque aunque seamos mujeres adultas, siempre hay una niña interior, ¿no? Que nos condiciona, ¿no? Siempre hay unas voces, ¿no? De nuestra abuela, de nuestra mamá, de nuestro papá, que hemos interiorizado
y que pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿no? Y pueden condicionar ese empoderamiento, ¿no? Entonces esa parte muy importante, ¿no? Y luego algo que había quedado un poquito atrás y ahora seguimos con la siguiente palabra, era que no me gustaría dejar escapar, es que tengamos en cuenta que en el contexto en el que las mujeres lideramos es un contexto que está creado por y para hombres. Y existe un inconsciente colectivo, incluso en nosotras a veces, que de alguna manera nos hace sentir que nos estamos colando en un sitio que no es para nosotras, que somos unas intrusas, ¿no? En el espacio público. Y esto es algo que también me gustaría que reflexionaran de cuánto les afecta, ¿no? Porque al final no es estar nadando en un agua transparente, tranquila, en el que si de repente tengo una dificultad tiene que ver solamente conmigo, tiene que ver con mi entrenamiento, tiene que ver con mi capacidad. Que esto es importante que lo sepamos. Estamos nadando en aguas muy complejas, en las que hay tiburones, en la que hay gente que piensa que no tendríamos que estar allí, en el que nos enfrentamos a peligros, a dificultades y a presiones. Y no todo lo que ocurre va a tener que ver con nuestro empoderamiento y con nuestras capacidades, porque no es lo mismo nadar en aguas tranquilas, transparentes, en el que si no sigo nadando es porque me canso o porque no he entrenado lo suficiente o porque no sé nadar bien, sino que estamos nadando en un contexto muy complejo y muy complicado, y esto es importante también tenerlo en cuenta de cara a analizar cuánto tiene que ver con nosotras y nuestro empoderamiento y nuestro liderazgo, y cuánto tiene que ver con que las circunstancias son muy complejas y muy complicadas para las mujeres y que jugamos en desventaja en muchos sentidos, ¿no? Entonces, esto sí que quería clarificarlo porque antes lo ha mencionado Modesta, ¿no? Las dificultades y cómo las estrategias machistas y patriarcales muchas veces tienen que ver con poner a mujeres en el poder, pero luego no darles recursos. O destinarlas a áreas que son complicadas, ¿no? O dejarles pocas posibilidades de presentar proyectos que planteaban antes, ¿no? O no escucharlas, o hay muchas estrategias machistas que afectan a nuestra capacidad como líderes, a nuestras posibilidades como líderes y que no dependen de nuestras cualidades, dependen del contexto externo, ¿no? Y luego, pues tenemos que ver cómo entre nuestras inseguridades y potencialidades y el contexto externo podemos ir nadando sin ahogarnos, sin que nos ahoguen, y decidiendo en qué momento parar, en qué momento observar, en qué momento cuidarnos, en qué momento continuar, si nado a brazas, si nado a crawl, si me hago la muerta un ratito, ¿no? Ahí vamos viendo las distintas estrategias, ¿no? Pero sí que me parecía importante resaltar eso, que el empoderamiento es imprescindible y que parte de ese empoderamiento implica identificar en qué contexto estoy actuando, me estoy moviendo y me puede estar afectando, ¿no? Dicho esto, había pedido también alguien más la palabra. Zulma. ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo está? Saludarles a todos. Mi nombre es Zulma Inés Mamani, del municipio de Camargo, del departamento Chuquisaca, de aquí de Bolivia. Bueno, un gusto saludarles y muy importante, ¿no? Los temas que se viene tocando aquí en este taller. Agradecerles a todos los que nos están brindando este tipo de taller. Bueno, no, un problema en el ámbito político a las mujeres siempre nos viene retrasando, ¿no? El tema de más que todo en diferentes situaciones que nos encontramos. Muchos, por ejemplo, aquí en mi municipio, algunas autoridades son del área rural, ¿no? Y algunos también son del área concentrada. A veces las dificultades son el tema bastante, ¿no? El tema de discriminación, ¿no? Es lo que a veces lo que dificulta a las mujeres poder salir en el ámbito político, pero a veces es muy lamentable, ¿no? Decir que es otra mujer quien es el, el quien siempre te viene, está detrás de vos. Es lamentable decir eso porque a veces entre mujeres debe existir el apoyo, pero lamentablemente no existe ese apoyo entre mujeres, ¿no? Aquí en mi municipio, más bien, gracias a Dios, nosotros como mujeres, algunas
recibimos, ¿no?, el apoyo más bien de varones, que gracias a Dios en mi municipio aquí en Camargo, pero lamentablemente las mujeres no nos apoyamos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sido, como quien dice, criticada o observada por otra mujer. Entonces es lo que nos dificulta más que todo salir en el ámbito político, en las diferentes situaciones que nosotros hemos participado en diferentes talleres. Gracias a Dios nosotros ya en esta instancia ya nos encontramos empoderadas, hemos superado todas las situaciones que nos trababan, pero hoy en día ya hemos superado todo eso, ya que llevamos ya 4 años de autoridades, y entonces ese es, yo creo que como mujeres, no dejarse, ¿no? Siempre superar todos los obstáculos que se nos presentan, porque en nosotros está, ¿no? Siempre creer en nosotros, en lo que podemos hacer y en lo que podemos lograr a lo largo del tiempo donde nos toque estar en el ámbito político, porque sabemos que siempre en todas las jerarquías más grandes siempre quieren estar los hombres, ¿no? Pero a veces es por el que no nos apoyamos entre mujeres, porque sabemos muy bien que en el mundo pues existimos más mujeres que hombres, pero lamentablemente no nos apoyamos entre mujeres, ¿no? Y agradecerles a ustedes por esta temática, de que nos fortalece más para poder seguir adelante y poder siempre trabajar conjuntamente. Bueno, en este caso, en mi situación, bueno, yo más coordino es con los hombres, ¿no? Porque los hombres son los que me apoyan principalmente a mí, a otra colega más, pero a veces estas situaciones nos retroce a las mujeres dar un paso hacia atrás, pero a veces hay que ser más fuertes y a seguir adelante. Todo obstáculo se supera, ¿no? Como mujer en el ámbito político, yo sé que es difícil, pero hay que seguir para adelante. Ánimo a todos los que han venido superando estos obstáculos. Nada más decirles, el otro es también en el tema del acoso político, pero eso ya a veces no dentro de la institución, en este caso del Consejo Municipal, sino es fuera, ¿no? Afuera de la gente particular de las diferentes instituciones. Por ejemplo, aquí en el municipio de Camargo, muchos en el tema de la institución de la FEJUVE, del comité cívico, quienes siempre constante vienen haciendo el acoso político. Por más que se les haga notar, ellos dicen, ¿no?, que son una institución de control social que está en nuestro derecho, pero sabemos que las leyes existen también para el control social. Mientras no haya establecido un control social, ellos no son denominados control social, pero lamentablemente existe, ¿no?, ese acoso político de las diferentes instituciones, ¿no? Gracias a Dios, más bien de nuestras organizaciones sociales del área rural, eso no existe, pero del área concentrada siempre, ¿no?, uno dice, yo vivo en el área urbana, vivo en la ciudad y tengo más derecho, y entonces eso es lo que pasa aquí en mi municipio. Quizás pedirle algún tipo de orientación para poder también nosotros superar todo esto y a más allá poder también nosotros seguir en el ámbito político como mujeres y superar todos los obstáculos, ¿no? Muchísimas gracias por permitirme manifestarme. Zulma. Muchas gracias. Muchas gracias, Zulma. Compañeras, solamente pedir un poquito de brevedad, a ver si podemos hacer intervenciones cortitas, porque si no el tiempo se pasa y todo lo que tiene que contar Ana Lidia es súper interesante. Son muchas preguntas, hay mucho contenido para reflexionar y para pensar e intentar concretar, escuchar muy atentamente lo que nos está diciendo. Porque como tenemos tantas experiencias, es todo tan amplio, tan rico, y va a haber más espacios para compartir, pero para que nos dé tiempo a todas y lo que no salga hoy puede salir en otra reunión, pero aterrizar. Yo no sé, Ana Lidia, si quieres comentar, responder a Zulma o le damos paso rápidamente a Adriana, como tú veas. Sí, solamente comentar, porque Zulma, yo voy como rescatando, ¿no?, las ideas principales que a mí me parece que dicen cada una, ¿no?, en relación con el tema. Y entonces Zulma mencionaba un tema muy importante bueno, varios temas, ¿no?, pero uno crucial para la reflexión que venía en el punto siguiente que queríamos abordar, ¿no?, que tiene que ver con la sororidad o la falta de sororidad entre mujeres políticas, ¿no?
Y el que nos planteemos qué es lo que hay detrás de esa falta de sororidad, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de que, como comentaba Zulma, haya hombres que les estén apoyando y las mujeres no les estén apoyando, ¿no? Eso yo creo que es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? En el contexto del liderazgo como mujeres y el liderazgo como feministas, ¿no? Porque algo que para mí define la diferencia entre ser una líder, mujer u hombre, persona, ¿no? Que hay gente que dice, yo soy persona, yo no soy ni hombre ni mujer, ¿no? Es que cada una también reflexione sobre cuánto pone por delante la identidad como mujer por encima de otras identidades, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Al final, nuestra primera identidad vital como ser humano es ser niña o niño. Lo de niñe u otras posibles identidades viene más adelante, ¿no? Pero la que nos otorgan antes de nacer es o niño o niña, es binaria, ¿no? Y esto marca toda nuestra vida de una manera u otra, ¿no? Incluso en la expectativa que tienen de nosotros o nosotras antes de que nazcamos, ¿no? Pero sin embargo, mientras la identidad como hombre y como varón está muy definida y existe una solidaridad y lobbies entre hombres muy potentes, que son los que llevan a muchas discriminaciones hacia las mujeres, esta sororidad y este apoyo no se da tanto entre mujeres, como decía Zulma, ¿no? O no se da lo suficiente. Entonces, bueno, que reflexionemos un poquito sobre nuestros propios estereotipos hacia otras mujeres, ¿no? ¿Cuáles son nuestras mujeres referentes? Si nosotras también tenemos, digamos, ideas machistas acerca de otras mujeres, ¿cuánto anteponemos nuestra identidad y nuestra solidaridad y sororidad entre mujeres por encima de otras identidades, ¿no? Y que reflexionemos sobre por qué puede ser que haya mujeres que no solo no apoyan a otras, sino que las boicotean o que digamos, las presionan o van en contra de ellas, ¿no? Otra cuestión distinta es lo que planteaba Zulma, que eso yo creo que es para otro debate, ¿no? Respecto al área urbana, al área rural, al apoyo de unas instituciones o a la falta de apoyo de otras, ¿no? De lo que comentaba Zulma, lo que rescato así como muy, muy relevante para lo que estamos hablando tiene que ver con esto que ella identificaba de la falta de apoyo entre mujeres, ¿no? Y ahora que le damos la palabra a Adriana para que ella nos comente y si os parece pasamos al punto siguiente para reflexionar sobre qué es liderazgo femenino y liderazgo feminista, para que nos dé tiempo a tener un ratito sobre eso. Adriana. Adriana, ¿estás? Sí. Ahí. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Mi Buenas. nombre es Adela Gutiérrez. Les hablo del municipio de Alcalá, provincia Tomina, departamento Chuquisaca, Bolivia presente. Bueno, primero agradecer por este taller, es la primera vez que asisto, me parece muy interesante. Lamentablemente entré un poquito tarde, pero ya voy captando la idea. Bueno, no quiero cansarles, voy a ser breve. En cuanto a mis debilidades, y pienso, bueno, acá en Alcalá estoy ejerciendo como Alcalá, digo como concejal en la concejalía de la alcaldía, perdón. Tengo, bueno, varias dificultades. Bueno, uno como debilidad es mi falta de conocimiento en cuanto exactamente, de manera superficial sabíamos, ¿no? Cuál era la labor, la función. Pero hago una observación, no sé si también nos están escuchando, nuestra asociación de concejalas, es de que sería muy importante antes de ejercer un cargo, ¿no? Tener unos 2, 3 breves talleres para enfocarnos, para saber, para entender, ¿no? Cuál es realmente el propósito. Bueno, en cuanto a que si tenemos, yo le llamo discriminación por ser mujeres, ¿no? Hacernos menos, definitivamente que sí. Desde la familia, la pareja, los hijos, en el mismo trabajo. Es complicada la sociedad.
Yo lucho todos los días porque yo vengo, mi pareja es muy machista, tengo 4 hijos varones, soy la única mujer, o sea, prácticamente mi vida es fatal porque tengo que dejar haciendo todo, llego a casa, no tengo minuto de descanso, pero no me rindo. Voy a seguir adelante. Para mí ha sido un cambio rotundo porque yo soy educadora parvularia, casi toda mi vida he trabajado con niños, ¿no? Y ahora estoy ejerciendo lo que es la función pública política. Bueno, en cuestión acá en Bolivia de nuestra educación política nos falta mucho, como en todos los países, pero pienso que también desde las escuelas se debería, ¿no?, enseñar, ir concientizando a los niños desde el vientre prácticamente a que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y definitivamente las mujeres también somos más capaces que ellos. Yo veo acá en el consejo donde trabajamos, sin desmerecer el trabajo que hacen los compañeros, las mujeres tenemos opción a resolver más los problemas, a entenderlos, a estar en cuestión de situaciones de empatía con las mismas mujeres, también con los mismos hombres. Complicado, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi participación. Muy interesante lo que planteas como obstáculo externo, la conciliación. Algo que ha ocurrido también y que ocurre respecto a la participación de las mujeres en el mundo público, aparte de sentirnos intrusas, es que históricamente, y sigue ocurriendo en muchos contextos, lo que ocurre es que te dicen, si cumples con tus obligaciones como mujer, que son la maternidad, el trabajo doméstico y de cuidados, entonces te puedes dedicar, si te queda tiempo libre, a la vida pública, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no es lo mismo el tener toda la legitimidad social de que es tu lugar desarrollarte como persona y como profesional y como político o política en el mundo público y además tener todo el tiempo libre y todo el apoyo, que ya no es que tú tengas que cuidar a los demás, sino que te cuidan a ti porque te van a planchar a ti la camisa para cuando vayas a una reunión, que ocuparte de la casa entera, de los cuidados y además de la presión como intrusa, tener poco tiempo y poco descanso, ¿no? Para poder rendir, ¿no? Y para poder desarrollar el trabajo como política. Y algo que comentaba alguien antes también, ¿no? Es nos juzgan distinto. Y algo que es muy importante también abordar es que representamos a todo un género. Representan ustedes a todo un género. Algo que ocurre también es que nos miran con lupa. Entonces, si de repente nos equivocamos, es, ven, las mujeres no valen para la política, ¿no? Sin tener en cuenta los factores externos, que son los factores internos que tenemos, ¿no? De limitaciones, de sentirnos intrusas, de inseguridades, un montón de cuestiones internas, más las cuestiones externas de las trabas que nos ponen institucionalmente, que nos pueden poner otras personas, otras mujeres, el que además tengamos que hacer nuestro trabajo después de haber hecho otro trabajo, que es el trabajo de casa, doméstico y de cuidados, y además con toda la presión de tener que hacerlo de manera perfecta para que no nos lo quiten y digan que todas las mujeres no servimos para esto, ¿no? Entonces, todo esto son obstáculos que limitan nuestro desempeño, pero que también que limitan nuestra calidad de vida. Y esto hace que haya muchas mujeres que abandonan la política o que no entran en política porque saben que va a ser difícil, ¿no? Les ponía en el chat las cifras de ONU Mujeres del número de mujeres políticas en el mundo, ¿no? Para reforzar un poco lo que ya comentaba Modesta desde el principio, que hay muy pocas, ¿no? En comparación con hombres, ¿no? Entonces, esto que comentaba la compañera es súper importante, el que tengamos en cuenta también en qué condiciones estamos desarrollando nuestro trabajo como política. ¿Qué les parece esto también, ¿no? Para la reflexión. No sé si había alguien más que había pedido la palabra o era Pues la sí, misma es Adriana, Adela. si es muy lento, si es muy rápido, Adriana, porque nos quedan 15 minutos de taller y como Analía quería pasar al siguiente punto, yo creo que podemos pasar a lo mejor al siguiente punto y luego nos quedamos con Adriana en la cola. ¿Te parece? Perfecto. Si le parece bien, Adriana, sí. Así, Sí. sí.
Perfecto. Bueno, pues el siguiente punto relacionado con esto también tiene que ver con el liderazgo femenino y feminista, que muchas veces se utiliza la palabra liderazgo femenino para referirse al liderazgo de todas las mujeres, ¿no? Y a veces se utiliza como sinónimo de feminista y se alterna, ¿no? Entonces, bueno, hay unas diferencias muy claras, ¿no? Hay todo un tema también a debate, es que cada aspecto de esto sería para un taller solo, ¿no? Porque es muy interesante y seguro que todas tendrían muchos ejemplos. Y es que también se asocia, bueno, se asocia históricamente que las mujeres no podíamos ser líderes desde el ámbito público por una cuestión biológica, ¿no? Esto se reforzó durante muchos siglos diciendo que nuestro cerebro no estaba capacitado, que éramos muy emocionales, todo esto sustentado por médicos, por filósofos, por psicólogos, por el propio Freud, por un montón de gente, ¿no? Que decía que nosotras no podíamos estar en la vida pública y en política menos, ni votar, porque éramos demasiado irracionales, ¿no? Y que nuestro rol además como madres nos hacía ser débiles de cara al raciocinio y que, bueno, pues que que éramos histéricas, que no podíamos gestionar nuestras emociones, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que están en el inconsciente colectivo ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora, como bien saben, está habiendo también por parte de algunos países y algunos lugares desde hace unas décadas como una transformación de la idea del buen líder o de la buena líder, ¿no? Que antes estaba claro que un buen líder era alguien autocrático, vertical, que lo tuviera todo muy claro, tomara las decisiones de manera unilateral. Y ahora se están planteando otros modelos de liderazgo que sean más horizontales, más participativos, desde las empresas incluso, no hablo desde las revoluciones que se planteó hace mucho, ¿no? Sino desde las propias empresas, un liderazgo que consideran más femenino, ¿vale? Que se sustenta más estereotípicamente como en la escucha, en la empatía, en la emocionalidad, en el equilibrio entre la gestión para resultados y la gestión de las personas, ¿no? Con esto de lo personal es político y lo político personal y lo privado también afecta al trabajo, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces hacen que estén defendiendo el que haya más mujeres, no por una cuestión de derechos, sino por una cuestión de eficiencia. Y esto es muy interesante, ¿no? Al final el tema es que nos dejen estar. Muchas veces yo digo, no discutan, que nos dejen estar, luego ya veremos, ¿no? Por muy injusta que nos pueda parecer que no lo planteen desde un enfoque de derechos, sino desde un enfoque eficiente. Y ustedes saben que la cooperación internacional ha sido así. De repente dijeron que las mujeres opinen y participen, porque de esa manera los proyectos sociales tienen mejores resultados que si son solo los hombres, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión que tiene que ver con esto es, por un lado, asocian que las mujeres necesariamente tenemos que ejercer un liderazgo femenino, considerado femenino, estereotípicamente horizontal, más emocional, más humano, más dialogante, etcétera, etcétera, cuando no necesariamente, porque no todas las mujeres somos así, ni tenemos por qué ser así. Otra cosa es que podamos considerar que ese tipo de liderazgo pueda ser positivo en ciertos contextos y en ciertos momentos. Y por otro lado, si lo ejercemos, nos tachan de que ese tipo de liderazgo no es efectivo ni eficiente y por eso no tiene que haber mujeres porque somos demasiado emocionales, pero si no lo ejercemos nos comparan con las únicas referentes así históricas como Margaret Thatcher o líderes así como muy verticales y nos consideran machihombres y tampoco nos quieren en política o si nos quieren en política siempre y cuando no vayamos a ir contra la estructura de poder y vayamos a continuar con la estructura patriarcal y machista que hace que la mayor parte de las mujeres queden fuera, ¿no? Entonces esto es todo un tema. Las mujeres que llegan a los altos puestos de la política, ¿por qué es? Es porque hay un sospechómetro, ¿no? Es porque acatan las leyes como si fueran hombres de manera machista. Tienen un liderazgo masculino y demuestran que pueden tenerlo. Es porque incluso a veces se les acusa de haber tenido relaciones sexuales para poder llegar ahí, o porque son hijas de, ¿no? Siempre hay un sospechómetro, ¿no? De cómo llegan las mujeres a las altas esferas de poder y por qué. Entonces en esto hay un debate. No todas las mujeres necesariamente somos femeninas en el sentido estereotípico, ni tenemos por qué serlo.
Y eso no implica que no podamos ser feministas, que es la otra parte, ¿no? Que es muy interesante. ¿Y qué implicaría ser una líder o un líder? Porque los hombres también podrían llegar a ser feministas como líderes políticos en un momento dado. Pero bueno, vamos a hablar de las mujeres, que seríamos las principales afectadas y por tanto involucradas y las que al final hemos conseguido los avances a lo largo de los siglos con el apoyo de algunos hombres puntuales, pero mayoritariamente mujeres, ¿no? ¿Qué sería ser una líder política feminista? Sería reconocer las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? En materia de desigualdades no solamente biológicas, que por supuesto existen, sino las desigualdades en materia de derechos. Y como esas desigualdades biológicas no tendrían por qué dar lugar a una desigualdad de derechos y oportunidades. El hecho de que se produzca es por una cuestión cultural, ¿no? Pues que haya un reconocimiento de esa discriminación contra las mujeres y las niñas, sistémica y estructural, y que además de reconocerla y verla y tener esa mirada, ¿no? de análisis de género, queramos hacer algo para cambiarla. Queramos hacer algo para fomentar los derechos y las oportunidades de las mujeres y las niñas, ¿no? Para mí esa sería una de las definiciones de feminismo, ¿no? Entonces, desde ahí el planteamiento es, ¿qué ocurre con el liderazgo de las mujeres? Ustedes lo decían antes, que no es ni necesariamente femenino ni necesariamente feminista. Entonces, desde ahí veamos en cada una de nosotras cuánto de liderazgo femenino positivo y negativo tenemos, cuánto nos afecta en la justificación ante nosotras mismas como líderes, ¿no? El que muchas mujeres rechazan el ser verticales, rechazan un principio de autoridad, ¿no? Y es muy importante el poder identificar cuándo consideramos que tiene que haber un liderazgo vertical autoritario, autoritario en el buen sentido, ahora lo explico, y cuándo conviene que haya un liderazgo más horizontal y más participativo, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo muy claro que se pone muchas veces y es, si yo necesito una operación a corazón abierto, igual se tienen que poner de acuerdo varios especialistas, el anestesista o la anestesista, el cardiólogo o la cardióloga, ¿no? Las enfermeras, para organizar la operación. Pero la decisión sobre el tipo de técnica que van a utilizar para arreglarme el corazón, la van a debatir y votar democráticamente la enfermera, la anestesista, la auxiliar sanitaria y el cardiólogo o cardióloga. ¿O queremos que sea el cardiólogo o cardióloga quien lo decida? Hay a veces que hay un principio de autoridad en base a la experiencia y el conocimiento. Y muchas mujeres tienden o a ser demasiado autoritarias para demostrar que no son femeninas o demasiado horizontales para demostrar que no son autoritarias. Entonces, esto también llevaría a otro taller, otra conversación que podamos o que puedan tener sobre cómo esto condiciona las decisiones que toman ustedes como líderes políticas en las políticas que llevan a cabo, en las iniciativas que apoyan o que no apoyan, que las defienden, que no las defienden, en la elección de sus equipos, etcétera, etcétera. Que no queda mucho tiempo porque esto lleva todavía mucho más desarrollo, pero sí que estaba planteado como uno de los temas principales del taller de hoy y queríamos dejarlo por lo menos apuntado para la reflexión. Entonces, desde todo esto, Vanessa, en el tiempo que queda. Bueno, pues me parece súper interesante. De hecho, bueno, yo les quiero proponer que si quieren continuar con un segundo taller sobre esto, que nos han quedado cosas en el tintero, que han quedado cosas que a lo mejor podemos reflexionar más, me escriben a Alfons o se lo dicen me lo dicen a mí, muchas tienen mi WhatsApp o puedo mandar una votación al grupo que tenemos de WhatsApp y podemos hacer como una extensión de este taller para seguir reflexionando. Si a ustedes
porque yo creo que han quedado muchas cosas, ¿no? En el tintero de como lo que dice Ana Lidia, desde dónde quiero liderar, ¿no? Y cuando utilizo otros tipos de liderazgo. Nos ha quedado Adriana, Adriana que comenta algo en el chat. Yo no sé si alguna quiere decir algunas palabras muy... Sí, te incluimos, Adela. Yo no sé si alguna quiere decir algo para cerrar, pero quedan 3 minutos. Si alguna quiere decir algunas palabras con las que se hayan quedado, palabras claves o una frase clave. Por ejemplo, yo me quedo con lo que me gusta de mi personalidad, creo, a la hora de ejercer un líder, si tuviera que ejercer un liderazgo o a la hora de ejercer un liderazgo, que creo que es la persistencia, ¿no? Yo me quedo con esto. Yo no sé si alguna quiere decir algo de lo que ha contado Ana Lidia, si quiere contar algo que le haya quedado, que se quede aquí y que lo vaya a masticar, a reflexionar. Adriana quería hablar, creo. Sí, Adriana. Fantástico, Adela. Pues si les quedó con sabor a poco, ustedes me van diciendo y podemos seguir porque este tema nos interesa muchísimo y lo podemos expandir. Adriana, ¿querías decir algo? Nos quedan 2 minutos, me sabe fatal. Adriana, bueno, no, me apunto a Adriana Romero. A ver, sí, Adriana. Paulina. Lice, Sí, Lice, yo estoy muy agradecida. Este taller nos va a servir de mucho para sentirnos firme como autoridades, sentirnos capaz que somos, ¿no? Y quería solicitarle, licenciada, que vuelva a hacer otro tallercito para poder algunas dudas aclarar y para poder trabajar para la sociedad de nuestro municipio. Así para poder sentirnos muy seguras nosotros como autoridades. Esta capacitación me ha servido de mucho y muchas cosas he podido rescatar, licenciada. Y muchas gracias, Dios le bendiga. Muchas vale. gracias. Nos queda Adriana rápidamente. Sí, no sé si me escuchan, no tengo retorno, si me escuchan o no. Ahora sí. Ah, ya, por eso he vuelto a ingresar. Bueno, los temas importantes que se ha considerado, digamos, en el taller. Bueno, primero presentarme, soy Adriana Romero, soy concejal del municipio de Tarija, del departamento de Tarija. Y bueno, informarles de que, bueno, también como las demás que han intervenido, es muy complejo la mujer en la política, ¿no? Pero hay 3 cosas fundamentales que uno tiene que tomar en cuenta. Primero, lo que mencionaba Ana Lidia en su intervención, decía, el conocimiento es principio de autoridad. ¿Eso qué significa? Significa que como mujeres debemos prepararnos para estar a la altura de las circunstancias a donde queremos llegar. Ser autodidactas, prepararse, informar, revisar documentación. Y eso nos va a dar un principio de autoridad ante cualquier persona, porque la mujer tenemos que hacernos prevalecer por el conocimiento que tenemos. Lamentablemente nos muestran de una manera, como decían antes, que tal vez al cargo han llegado por alguna razón, pero nosotros tenemos que hacernos cargo de esforzarnos más y demostrar mayor capacidad, pero con el conocimiento, con propuestas de trabajo, escuchando a la población, ¿no? Que no es fácil, eso es cierto, porque muchas, obviamente, somos madres de familia, y estamos en responsabilidad de nuestra familia también. Pero eso no, si entramos en ese ámbito, debemos tener la fortaleza de poder sobrellevar eso. El otro punto es la integridad. La integridad en el ámbito político es muy importante en estos tiempos. Como mujeres debemos pregonar, pero también mostrar. Pregonar lo correcto, los principios, los valores y no corromperse, ¿no? Sino más al contrario, demostrar que como mujeres sí podemos hacer y eso se hace cada día, cada minuto, cada hora. No es fácil hacer bien las cosas, siempre lo he dicho.
hacer bien las cosas a muchos no les parece bien. Y muchos, como mujeres, nos quieren demostrar que hacer bien las cosas está mal. Pero como mujeres debemos tener claro que hacer bien las cosas es lo mejor que podemos realizar, demostrando en la política acciones muy propositivas, ¿no? Y el otro punto es el respeto, que yo he visto también que dentro de las intervenciones que he logrado escuchar, el respeto a uno mismo. Si yo sé que algún momento o algún lugar me está faltando el respeto, poner un límite, ya sea en nuestra familia, ya sea en el grupo de amigos, ya sea en el ámbito político. Por ejemplo, yo vengo del sector gremial. El 70% del sector gremial, del comerciante, es mujeres, pero en su mayoría sus dirigentes son varones, algo totalmente ilógico, ¿no? Deberían ser siempre las principales cabezas mujeres, porque la mayoría son mujeres. Pero cuando yo entro a la dirigencia me encuentro con personas retrógradas, muchos varones que no les gusta que les dirijan y hay que ganarse el espacio, pero con esfuerzo y trabajo. Y por último, el tema de los celos entre mujeres. Yo he tenido este problema en mi municipio, en el mismo consejo de mis mismas líneas políticas, que en vez de fortalecerte, a veces inventan, a veces pensando que van a tirar tierra a alguien, van a crecer, y eso es falso y lo digo con la propia experiencia. Uno tiene que dejar que el otro brille, porque donde tú vayas como mujer con lo que te preparas, donde estés, seas como autoridad, seas como vecino, vas a sobresalir porque obviamente has fortalecido tus conocimientos, el respeto y más que todo el fortalecer a otras mujeres, ¿no? Entonces yo creo que cada una tiene que empezar a hacer desde donde estamos. No ha sido fácil, tenemos mucho camino todavía por hacer, tengo mucho que aprender, me ha servido mucho las intervenciones de ustedes. Y más rescato, ¿no? Esa frase que entre líneas dijo, el conocimiento es principio de autoridad y el conocimiento es poder. Muchísimas gracias. Súper. Veo que hasta Lady, ya nos hemos pasado de la hora. No sé si Analía quiere añadir algo más. Tenemos 2 minutos, 2 minutitos más. No, ya no podemos aceptar más peticiones de palabra porque nos hemos pasado de la hora. Lady, si quieres decir algo en 30 segundos. Lady Guzmán. Sí, ¿cómo está? No, muchas gracias. Sí. Sí, ¿me escucha, no? Sí, muy rapidito, Lady, porque ya nos pasamos de la hora. Sí, bueno, para referirme un poco al punto, me gustaría resaltar el tema de lo que mencionaban hace un momento. Somos malas entre nosotros. Por ese motivo también quizás no tenemos la participación de la mujer en otros escenarios. Y lo digo así, como boliviana dentro de nuestro estado plurinacional de Bolivia, no hemos tenido jamás una candidata mujer a la presidencia. No hemos tenido, son pocos los departamentos donde tenemos candidatos a gobernador. Y si hay una mujer que se anima a ser autoridad, lastimosamente las primeras que echamos barro o que cuestionamos y que criticamos somos las mujeres. Y la verdad que me gustaría ir con este mensaje. Dejemos de ser egoístas entre nosotros y apoyemos para que la representación de la mujer y la participación de la mujer pueda llegar a todos los escenarios políticos dentro de lo que va cada país, pues, ¿no? En nosotros sería presidente, vicepresidente, asambleístas, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes. La verdad que el índice de participación de autoridades alcaldesas en este caso es muy poca dentro de nuestro país y me gustaría eso, más que todo, ir cerrando con ese punto de que lastimosamente la participación de la mujer se ve restringida no por el hombre, sino por el egoísmo también de todas las mujeres que a veces no nos apoyamos y no nos damos la mano para que podamos hacer que cada una pueda llegar a ciertos espacios también, ¿no? Es el egoísmo más que todo. Muchas gracias. Gracias, me parece una Lady. conclusión maravillosa, Lady. Muchas gracias para concluir, porque una de las principales estrategias para que podamos avanzar es precisamente crear esa sororidad, fomentar esa sororidad y ese lobby entre mujeres, porque aunque a veces parezca que
que nos perjudicamos solo entre nosotras, en realidad la estructura forjada por hombres y sus propios lobbies hacen que de manera visible o invisible nosotras no podamos avanzar. Entonces tenemos que ver cómo poder combatir esos lobbies de hombres y forjando grupos de apoyo y de lobbies entre mujeres que nos apoyemos unas a otras, reforzando nuestra identidad como mujeres por encima de todo lo demás, ¿no? Creo que eso es una conclusión fantástica para el taller, Vanessa, y te cedo la palabra para el cierre. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Lidia, ha sido un auténtico placer y bueno, yo invito a todas nuestras selectas de Les Elegides que si se han quedado con ganas de más, pues que lo comenten por nuestras redes sociales. Tenemos el Instagram de Les Elegides, el Instagram del Fons Mallorquí. Ana Lidia también tiene una que si quieres lo puedes colgar aquí, Ana Lidia, tu Instagram. Y que nos lo pidan y yo hablaré después con Ana Lidia para ver una segunda parte del taller de liderazgo y de participación política, porque es un tema muy amplio y no acaba aquí, ¿no? Como me comentaba Ana Lidia, es también la parte interna y la parte y la parte un poco externa, ¿no? Son como diferentes, es un camino, es una ruta que abarca diferentes dimensiones y el liderazgo no es solamente lo que ven desde fuera, sino empieza desde adentro, ¿no? Entonces, bueno, colgaremos el vídeo en la web de Les Elegides, os avisaremos por redes sociales. Aquí tenéis en el chat, si queréis seguir a Ana Lidia, su Instagram. Y nada, muchísimas gracias. Seguimos con Les Elegides, es todo un proceso de aprendizaje y lo importante, bueno, generar más participación de las mujeres en cantidad y en calidad, que esa participación sea en mejor calidad y seguimos aprendiendo las unas de las otras. Muchísimas gracias y nos vemos en un mes. Vamos a preparar el siguiente taller. Y si os tenéis más, y ya te digo, como veo que hay ganas de trabajar más el tema del liderazgo, podemos proponer una segunda sesión de liderazgo. Entonces, bueno, comentarios, propuestas de mejora, más temas. Todo el mundo tiene mi WhatsApp o el de Grover de Acobol, o a través de la página web o a través de Instagram, nos las pueden hacer llegar. Y un beso muy grande a todas. Gracias. Un abrazo, encantada. Adiós. Bendiciones, Licen, gracias por todo. Bendiciones, chao, Gracias, chao. buenas tardes. Gracias, Lice. Bendiciones. Dios le bendiga. Gracias. Esperamos el otro taller. Que sea pronto, por favor. Muy bien, muchas felicidades, de verdad. La disertación excelente y la participación de las colegas. He estado atenta, escuchando cada intervención y me quedo con lo que dijo la compañera de Tarija, ¿no? Que es importante prepararnos, capacitarnos para que así como autoridad podemos hablar con propiedad. Felicidades, bendiciones desde Portachuelo para todos. Bueno, yo voy a salir ya. Ana Lidia, luego comentamos, te mando luego un mensaje y hablamos. Muchas gracias a Genial, un todas. abrazo.